puedas hablarnos, dirigirnos, Señor, en esta hora una vez más. Venimos a bendecir el hogar, papito lindo, de tus hijas, Padre Celestial, con la convicción de que se cumple lo que dice tu palabra, Señor, que aquello que tú bendices, Padre Celestial, así permanecerá bendito, Padre Celestial. Por eso bendecimos de esta forma este hogar, papito lindo, con la convicción, Padre Celestial, de que tú también nos vas a hablar, Señor, en esta hora por medio de tu palabra. Te suplicamos, Señor, que pongas guarda en mis labios, papito lindo, por favor. Que tu gracia, Señor, sea derramada sobre mis labios para que cada palabra que pueda pronunciar en esta hora venga como lo dice tu palabra, sazonada, Señor, como con sal, papito lindo, en el nombre de Jesús. La misma dice que tu palabra es para edificar, para consolar y para exhortar. Y te suplicamos, Señor, que vengas a hacer las tres cosas en nuestra vida. Edifícanos, Señor, consuélanos, Padre, pero también exhórtanos, Padre bendito, para poder volver, Señor, a ese camino, Dios Todopoderoso, y permanecer en Él siempre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, el tema que yo quiero compartir con ustedes esta tarde es un tema que les digo que si yo me estaba recordando de que el apóstol Sergio estuvo predicando de esto el año pasado. El apóstol Juan en su momento lo mencionó. Y si no recuerdo mal, yo creo que el 31 que fuimos al culto a Tibás, mi esposa daba una profecía o en un estudio de pastores, algo así, acerca de despertar a los valientes. Y me empecé a recordar de estos acontecimientos, ¿verdad? Y el Señor traía esta palabra a mi vida. La hemos titulado Despiértate y levántate. Amén. Bueno, vamos a ir avanzando. Y aquí, en el contexto de esa cita, ¿verdad? En el libro de Efesios, capítulo 5, vamos a leer del versículo 11 hasta el 14. Pero vean, aquí traigo nada más estos tres. Y en el siguiente viene el 14, que es el que le da base y título a nuestro tema. Vean lo que dice acá. El versículo 11 dice: no queráis, pues, dice, ser cómplice de las obras infructuosas de las tinieblas. Antes bien, dice, reprenderlas. Porque las cosas que hacen ellos en secreto no permiten el pudor ni aún decirlas. Mas todo lo que es reprensible se descubre por la luz, siendo la luz en la que lo aclara todo. Okay, vamos a avanzar y después voy a regresar acá para hacer un pequeño. Entonces, si nos damos cuenta, a lo mejor lo leo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Entonces, vean, vamos a regresar acá. Entonces, si nos damos cuenta, básicamente aquí, en el contexto ahora, nos está hablando acerca de las obras de las tinieblas, que lo que hay que hacer con ellas es que no tenemos que ser partícipes, sino tenemos que, según esta dice, reprenderlas. Otra versión dice denunciarlas, otra manifestarlas. El asunto es que básicamente lo que está diciendo aquí en esta palabra, por eso la resalté en amarillo, dice no queráis. O sea, si nos lo preguntamos a nosotros mismos, yo creo que ninguno de nosotros, sabiendo que hay obras de las tinieblas, vamos a querer ser partícipes. A veces quizá por ignorancia, ¿verdad? Pero con hecho pensado o a propósito, yo me atrevo a pensar que la mayoría de personas que tienen temor al Señor, si saben de que algo es producido por obra de las tinieblas, no creo que se animen a hacer o a participar. Amén. Entonces el apóstol Pablo, como repito, básicamente ahí está haciendo un resumen de lo que son las obras de las tinieblas. Nos está incitando a no participar de ellas, a reprenderlas. Luego el versículo 13 dice: mas todo lo que es reprensible, esto es lo que me interesa, se descubre por la luz, siendo la luz lo que aclara todo. Ok.
podríamos decir que ahí como que terminara, pero luego dice, por lo cual, repito, está hablando de la obra de las tinieblas, que la luz las va a manifestar. Entonces como que dice, entonces, por lo tanto, por lo cual, para no ser partícipe de lo que nos está hablando en los versículos anteriores, dice, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos. Y miren, aquí viene una vez más la relación, y te alumbrará Cristo. Y en el versículo 13, si nos damos cuenta, ahí termina diciendo, se descubre por la luz, siendo la luz la que lo aclara todo. Entonces, aquí les voy a hacer una pregunta. Antes de hacer la pregunta, perdónenme que les vuelva a repetir esto. Está hablando de las obras de las tinieblas, ¿sí? Está hablando de que la luz las manifiesta. Entonces dice, por lo tanto, por lo cual, ustedes que duermen, despiértense, ¿sí? Luego dice, y levántese de los muertos y te alumbrará Cristo. Okay. Entonces, una persona que está despierta, según esta cita y según el contexto, ¿qué hace con las obras de las tinieblas? Número 1, pues no quiere participar de ellas. Número 2, no tiene el deseo. Número 3, no se hace cómplice, no se hace partícipe. Y la siguiente es, las denuncia o las reprende o las contraataca para no ser partícipe. Pero una persona que se hace partícipe, ¿por qué creen ustedes que según el versículo ¿Por qué se hace partícipe? ¿Por qué se hace partícipe de la obra de las tinieblas? Bueno, si ahí dice, porque es que yo estoy dormido. Porque está dormido. Está en oscuridad, porque, ¿verdad? Ahí dice, está dormido y levántate entre los muertos, porque dice que, la consecuencia del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces está dentro de las garras del enemigo, está dentro de la oscuridad de la muerte, ¿verdad? Amén. Lo que no sé si esto lo va a explicar ahora, pero como que el paso 1, 2, 3, porque la otra dice que la luz, alumbrará, la luz es Cristo, pero dice, despiértate, es una decisión, levántate, es una acción, ¿verdad? También, pero hasta tercero dice, y te alumbrará Cristo, ¿verdad? Entonces, yo sé que la luz lo saca uno de las tinieblas, pero yo debo de tomar una decisión para que esa luz llegue, ¿verdad? Que es cuando yo también decido aceptar a Cristo y todo lo demás. Pero yo debo decidir para que esa luz llegue a mi vida, ¿verdad? Amén. Así es. Entonces, vean, ahí lo entendieron re bien. Entonces, prácticamente, volvemos aquí atrás. El apóstol Pablo lo que está diciendo, por eso fue que quise poner el otro versículo aparte, es de que aquí dice, no quieran, porque a mí lo que me habla tiene esta palabra, no queráis. O sea, como que dice que hay gente que sí quiere ser partícipe de las obras de las tinieblas, pero al final, ya lo que explicaba hermana Alejandra y lo que vemos acá, es de que esto llega a suceder, el ser partícipe, el querer o el no denunciar las obras de las tinieblas, muchas veces no es porque uno quiera. Si yo quiero, pero a veces sí. Pero otras veces es ¿por qué? Porque uno no está despierto. Y aquí esta palabra suena un poco más dura tal vez, pero al final se van a dar cuenta, dormir y muerto es casi lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hay? Que hay a veces muerte, que no precisamente está hablando de la muerte que lo llevan a uno al panteón, ¿verdad? Sino muerte puede ser espiritual, al alma, sentimental y un montón de cosas que caen ahí. Y como claramente usted lo decía, todo esto tiene que ver con una decisión de que yo logre tomar. Y ahí, si nos da tiempo, vamos a ver lo que le pasó al hijo pródigo, que la Biblia dice que el hijo pródigo, volviendo en sí, dijo, me levantaré. Y luego dice, levantándose. O sea, no fue nada más el volver en sí, el pensamiento, sino también la acción. O sea, hay muchas cosas dentro de esto. Pero lo que a mí me interesa en este momento es, recuérdense que el tema es despiértate y levántate. O sea, no me sirve a mí de mucho despertarme si no me levanto. O sea, no me sirve como le pasó al hijo pródigo, que dice la Biblia, él volvió en sí. Él se puso a pensar todos los beneficios. Imagínense que tenían los trabajadores
no digamos los hijos. Y eso lo hizo volver en sí, y él dijo, me levantaré, pero no se quedó en eso, se levantó, y aunque, bien el proceso, pues, dice, bueno, volvió en sí, el pensamiento, me voy a levantar, se levanta, pero igual con el hecho de estar de pie, tampoco significa que ya había llegado a la casa del Padre, porque tuvo que regresar hasta, según la Biblia, andaba en un lugar muy lejano, hasta donde estaba la casa del Padre. Entonces, en todo ese proceso vemos una decisión, pero también una acción. De que muchas veces, vuelvo a regresar acá, hay tinieblas, hay oscuridad, no ha alumbrado Cristo. ¿Por qué? Porque ahí lo vamos a hacer un poquito más adelante, porque ya llega uno en el que se estableció, en que las cosas son así, ¿y qué más puedo hacer? Ok, pero avancemos. Estas palabras a mí me llaman mucho la atención, las que el original utiliza. Por ejemplo, acá esta palabra, egeiro. Aquí dice, donde dice, despiértate, en el original es la palabra egeiro. Tiene muchos significados. Yo agarré nada más 3 por el espacio y por el tiempo, ¿verdad? Pero vean esto. Dice, despiértate de la oscuridad. Y dice acá lo que significa esta oscuridad. La oscuridad dice salir de un momento difícil. La oscuridad, para salir de ahí, porque acuérdense que estamos hablando de despertarse de la oscuridad. ¿Qué es despertarse de la oscuridad? Salir de un momento difícil. ¿Sí? Luego dice acá, adquirir conocimiento y aplicarlo. Puede ser también un despertar espiritual, pero también puede ser la respuesta ante una duda o confusión. Ok, pero aquí lo importante es de que por lo menos ya me desperté. O sea, ustedes y yo sabemos que cuando literalmente estamos dormidos, o sea, por más que estemos soñando, que estamos haciendo y deshaciendo y conquistando el mundo, ¿verdad? Pero si estamos dormidos, cuando nos despertemos, ¿qué pasó con todo eso que soñamos? O sea, que yo andaba conquistando el mundo, soñé que andaba en mi carro nuevo. ¿Y qué pasó con todo eso? No ha llegado la realidad. Ajá, no ha llegado el tiempo de la realidad. Era nada más un sueño. Y yo no sé si les habrá pasado que a veces uno se levanta como agitado, contristado o alegre por un sueño. Pero luego uno se da cuenta, pero era solo un sueño. O sea, ¿qué hay que hacer ahora? Pues levantarse, y si hablemos de algo que yo quiero poseer, pues levantarme e ir en busca de ese sueño. Porque si sigo acostado o dormido, menos lo voy a cumplir. Entonces aquí, en estos ejemplos que ponemos, tenemos que llegar nosotros a un punto. Yo hablaba ayer fue domingo, acerca del tema que lo titulé La caída de Éfeso. Y parte de lo que la Biblia muestra que propició la caída de Éfeso fue perder algo. Nada más que el primer amor. O sea, perdió el primer amor y eso le provocó una caída. Amén. Pero bueno, avancemos porque el tema todavía tengo mucho que explicar. Lo siguiente, acuérdense que todo esto los significados son los que están ahí encerrados en rojo. Dice, despiértate de la oscuridad. O sea, para que haya un despertar, me tengo que despertar de la oscuridad. Y aquí está, ¿qué sería? Luego dice, vean esta, de la inactividad. Como ahí está el numeral, por si quieren corroborarlo, ¿verdad? Eso es lo que significa y lo que dice que hay que despertarse de la inactividad. Y aquí vemos básicamente qué podemos dar a entender con despertarse de la inactividad. Dice que es, vuelve a hacer las cosas que hacías al principio. Y aquí una vez más vuelvo a relacionarlo, ¿verdad? Cuando el Señor está llamándole la atención a la iglesia de Éfeso, le dice, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor, vuelve, arrepiéntete. Y una de las cosas que le dice, vuelve a hacer las obras o las cosas que hacías al principio. Y cuando vemos esto acá, despiértate de la inactividad, es exactamente lo mismo que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso. Vuelve a hacer
las cosas que hacías al principio. Amén. Luego dice acá, salir de un estado de acomodamiento, un estado de sueño o un estado de pausa, puede ser físico, mental, creativo o espiritual. Amén. Entonces, vean esto, de que no está hablando nada más de un despertarse, el que tenemos probablemente todas las mañanas, ¿verdad? O sea, ya me desperté, sino es algo más allá. Amén. Por ejemplo, habla ahí de el acomodamiento, el sueño, de una pausa, algo físico, algo mental, algo creativo o algo espiritual. Amén. Cuando vemos, por ejemplo, si ustedes se recuerdan de algún personaje, el tema es muy largo. Yo nada más voy a desarrollar la introducción, pero ya dentro del desarrollo yo traigo ahí algunos personajes que se quedaron dormidos. Porque acuérdense, aquí está yo, despiértate. Y podemos decir, bueno, ¿y qué hizo que se quedaran dormidos? ¿Se acuerdan de alguno que se quedó dormido? Jacob se le quedó dormido. Jacob se durmió. Los discípulos se durmieron. Y cuando ustedes vemos ahí en la Biblia a varios de los que se quedaron dormidos, en los que no era hora de dormir, porque otra cosa es cuando es hora de dormir, ¿verdad? Todos ellos tuvieron o alguna ministración o alguna aflicción. Por ejemplo, en el caso de lo que decía mi esposa, los discípulos, dice la Biblia, que ahí se armó tal atmósfera que a Jesús se le empezó a convertir las gotas de sudor en sangre. Y ellos no soportaron aquel ambiente y 3 veces se quedaron dormidos. Él llegaba, imagínense, a mí, por ejemplo, me llama la atención en algo y yo trato de atender a la primera, hasta que no me vuelvan a llamar la atención. A ellos no, 3 veces dice que los encontró dormidos. ¿Por qué? Porque la atmósfera, el ambiente espiritual, no pudieron soportarlo. Entonces, ¿por qué les pongo esos ejemplos? Porque para que alguien esté dormido, por ejemplo, uno de los que yo traigo ahí es Sansón. ¿Por qué se durmió Sansón? ¿O en dónde se durmió Sansón? Cuando estaba en los regazos de Dalila. Imagínense en dónde se fue a dormir. ¿Ya? Y cuando lo despertaron, por así decirlo, ya le habían quitado todo. Entonces, este es el riesgo, mis amados hermanos, de uno permanecer, o sea, dormido, sin despertarse, en la inactividad, que vuelvo a repetir, que no estamos centrándonos solamente en algo espiritual, en buscar de Dios, por así decirlo, no, sino, se dan cuenta, tiene varias cosas, lo vuelvo a leer, hacer las cosas que uno hacía al principio, y eso, repito, está relacionado, ahí sí, podemos decir 100% espiritual, porque son las mismas palabras que Dios le dice a la iglesia de Éfeso, pero luego dice, salir de un estado de acomodamiento. Yo uno de estos días les decía, yo creo que fue el domingo pasado, le chequé rico, yo estaba durmiendo, sonó la alarma y no me quería levantar, pero ¿qué es lo que tiene uno que hacer ahí? Salir de ese estado de acomodamiento e ir a hacer aquello que el Señor nos ha mandado a hacer. Podríamos decirlo, eso es 100% espiritual, pero luego dice sueño, pausa en lo físico, en lo mental, en lo creativo, y menciona por último lo espiritual. O sea, ese adormecimiento no es solamente en lo espiritual, sino sabemos que todo pues va de la mano. Si espiritualmente hablando me duermo, van a venir las consecuencias, puede ser en lo sentimental, en lo laboral, en lo emocional, en lo físico, que en cuantas cosas más. Pero miren, este que está aquí abajo me llamó mucho la atención. Despertarse. ¿Qué es ese despertarse? Dice, hacer acopio de las facultades de uno. No sé si acá lo habrá acontecido, me imagino que sí, ¿verdad? Cuando hay ciertos problemas de algo que hacen centros de acopio. Un centro de acopio es como cuando le piden a uno víveres, comida, exacto, que los recolectan y luego para ir a repartirlos. Ok, pero miren lo que dice acá. Dice acá, el despertarse es hacer acopio de las facultades de uno. O sea, como quien dice, ¿verdad? Si lo vemos en lo literal, un centro de acopio, repito, es un lugar como una bodega, ¿verdad? En donde se recolectan, puede ser víveres, ropa, muchas cosas, o donde se están reuniendo para luego poder ir, dar y repartir y compartir con el necesitado. Ok.
ahora ya entendido eso, veamos, ¿qué entienden ustedes por eso? Sin ver todavía acá, ahorita vamos a ir allá. Hacer acopio de las facultades de uno. O sea, ¿qué es un despertarse? Como que en algún momento de nuestra vida empezar a analizar. Yo les hablo por mí, por ejemplo, con esas benditas camas que aprendí a hacer. Si a mí me hubieran dicho tiempo atrás, antes de venir acá, porque aquí fue donde las aprendí a hacer, háganme una cama así. Lo primero que yo hubiera dicho, ¿qué creen que es? No, jamás. ¿No puedo? ¿Cómo voy a hacer? Yo es ni idea por dónde empezar. Ahora que ya sé cómo hacerlas, hago un centro de acopio, por así decirlo, de las facultades que tengo. Y ahorita lo que me enseñaron a hacer fueron camas tapizadas. Ya después, haciendo un centro de acopio de mis facultades, yo voy a hacer baúles, voy a hacer esos puffs. O sea, he ido aprendiendo camitas tapizadas para perro. La cama de nosotros la estoy haciendo tapizada. O sea, hice un centro de acopio y me di cuenta que las facultades que tengo en esa línea son mucho más grandes que las que yo pensaba que tenía. Ok, y ahora lo podemos ver en lo espiritual, en lo laboral, en lo físico, en lo sentimental, en lo emocional. Muchas veces perdemos, o mejor dicho, no nos despertamos porque pensamos, no, yo hasta aquí, otra vez lo mismo. ¿Para qué volver a intentar? Yo les digo, si yo no hubiera, porque el aprender a hacer esas camas no fue fácil, porque yo tenía que irme de San Roque, caminando hacia abajo, al barrio latino, esperar el bus ahí, llegar a Naranjo, esperar otro bus para que me llevara a Catalina, y a veces ese bus me dejaba, porque el bus de aquí se atrasaba, o yo salía tarde, y me tocaba caminar, no sé, en alguna oportunidad, como más o menos cuánto de distancia, de donde me dejaba el bus de Naranjo a donde yo trabajaba, es que no sé, pero me hacía caminando como unos 40 minutos tal vez para llegar. O sea, ¿fue fácil aprender a hacerlas? No, fue un proceso que solo que yo que lo viví, sé lo que tuve que pasar. Ok, pero ahora al ver las facultades, digo, ahora puedo hacer muchas más. Ya prácticamente pasé todo eso, pero ahora puse mi taller. Ok, eso es un ejemplo que les estoy poniendo que yo he vivido, ¿verdad? Pero ¿y si cada uno de nosotros hacemos esto? Centro de acopio de las facultades que tengo. Nos podemos llegar a la conclusión de darnos cuenta de que, hombre, a mí me decía su mamá ahorita, uy, la vida ahorita uno se hace viejo rápido, y de verdad, lo mismo me dicen mis papás, es que antes para que pasara un mes o un año, uno sentía una eternidad, ahora cuando yo siento, ya es jueves otra vez. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque si nos ponemos a hacer bueno, un centro, les digo, pero dice, hacer acopio de las facultades de uno, yo creo que todos podemos llegar a la conclusión de que hemos dejado de hacer o hemos perdido, porque imagínense en mi caso, si no pudiera hacer esas camas, ¿cuánto hubiera perdido ya por no aprender a hacerlas o por no hacerlas? Saber ni cuándo. Ahora ya tomémoslo, repito, personal. ¿Cuáles son las facultades, las capacidades, la gracia, los dones, los talentos que Dios me ha dado? Pero por estar dormido, ahí están. Vean pues, vamos a leer acá. Hacer acopio de las facultades de uno. Reunir, concentrar y poner en juego todas las capacidades personales, mentales, físicas, emocionales o espirituales para afrontar un reto o situación. Retomar lo que se dejó. Entonces, cuando lo vemos así, les digo, con este bendito año del deleite, yo esperaba otra cosa. Y cuando dijeron deleite, bueno, gloria a Dios, pero cuando lo empecé a escudriñar, yo les decía a los hermanos el año pasado, el año que viene, les decía, es un año de dones. Yo esperaba como un año de recompensa ya hubo, ¿verdad? ¿De qué era? ¿De qué era? Es que ay, se me olvidó. Bueno, no se me olvidó el año de qué decía que iba a ser,
pero algo por ahí similar. Y cuando dicen del deleite, Dios mío, bueno, vamos a ver. Y cuando empiezo a buscar el deleite, la Biblia habla precisamente de que en el deleite se manifestarán los dones. Ay, esto es lo que el Señor me había hablado, pero no había llegado al punto de entender de que era el deleite. Y ya cuando uno empieza a deleitarse, empieza a retomar, por ejemplo, la canción que escribí. Yo he escrito varias canciones, pero me había perdido el deleite, se me habían olvidado o no había hecho acopio de mis facultades. Y ahora me dice una hermana uno de estos días: pastor, qué linda la canción. Y me hizo llorar. A mí también. Me escribe mi mamá: mi hijo, qué linda la canción, me hiciste llorar. A mí también. Algo del Señor tiene esa canción. Pero ¿a dónde voy con esto? De que de alguna forma estoy haciendo, y sin saberlo, porque esto hasta hoy lo estudié, acopio de las facultades. O sea, sentarme, qué capacidades tengo, qué facultades tengo. Y de nada me sirve saber, ¿sí? Sí, no las pongo por obra. Amén. Entonces, como lo termina diciendo hasta acá abajo, hacer ese acopio de las facultades de uno es retomar lo que se dejó. Y como le decía, en el ejemplo de Sansón, de Jacob, de los discípulos, ¿por qué se durmieron? Tomando esta frase de acá, allá me adelanté. ¿Por qué lo dejé de hacer? Amén. Y ahí es donde tenemos que llegar al punto y al entendimiento de que necesitamos que Cristo nos alumbre. Ok. ¿Puedo decir algo? Sí. Es que, bueno, yo estaba analizando, ¿verdad? Usted ahora que está diciendo eso, lo analizo desde el punto de vista mío. Porque el deleite, pues el deleite implica muchas cosas, ¿verdad? Obviamente yo dije, bueno, es deleitarse en el Señor, porque es lo principal, ¿verdad? Pero aquí donde dice retomar lo que se dejó, muchas de las cosas que uno deja de hacer es porque ya no se deleita igual, ¿verdad? Y entonces porque el enfoque ha sido ya no desde el punto de vista Cristo, sino que uno se dejó llevar por tantas cosas, ¿verdad? Lo digo por mí, porque donde hablaron del deleite y yo estaba analizando y todo lo demás, ¿verdad? Y yo he dicho, yo he perdido el deleite de muchas cosas, o sea, ya yo no. Entonces uno a veces no deja porque ya no me importa, ya no me interesa, ya no siento lo mismo. Por el pasar del tiempo, por el pasar de las cosas, por muchas cosas, la oscuridad y la inactividad y todo eso lo lleva a que ya uno no se cree importante, y aunque, porque uno sabe, la personalidad y todo eso tiene que ser en Cristo, ¿verdad? Yo tengo que verme desde el punto de vista de Cristo, pero por todo lo que yo he pasado, digamos, entonces yo pienso que hay muchas de las cosas que uno ha dejado de lado, por eso, que ya, ¿qué se me hace? ¿Qué estoy? Vuelvo acá. Es de que muchas veces, como usted lo decía, uno empieza a ver, ¿no? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Pero no llegamos al pleno entendimiento de que por dejar de hacer lo que a mí me mandaron a hacer, o por dejar de utilizar mis facultades, sin querer queriendo, dijo alguien por ahí, empiezo a ser partícipe de las obras de las cuales en lugar de ser partícipe las tengo que denunciar. Y aquí hay una cita que yo traigo aquí adelante por esto de la oscuridad, que ya explicamos aquí básicamente qué es. Y si no salgo, si no me despierto de esa oscuridad, se corre el riesgo, y ahí se van a dar cuenta, y creo que la cita que sí, sí, aquí está, que dice acá, reservada eternamente a la oscuridad de las tinieblas. Pero ahorita vamos a ver eso. Entonces nada más se las menciono. ¿Por qué? Porque cuando hay oscuridad, lo que sigue son las tinieblas. La oscuridad es como, por ejemplo, cuando uno apaga la luz, llegó la oscuridad. Pero no significa que porque yo apagué la luz, porque ya me voy a dormir, ahí hayan tinieblas. Ya las tinieblas ya son una atmósfera espiritual en donde puede habitar el mal. Sí, la oscuridad puede ser un momento como de confusión, de duda, de incertidumbre,
que ahí no hay pecado, no sé aún qué hacer, pero ya cuando se habla de las tinieblas, ahí ya es una atmósfera espiritual donde ya la maldad puede habitar. Y ese es el riesgo que se corre cuando uno no se quiere despertar. Amén. Bueno, vean esto. Entonces vean, aquí les coloqué como los significados de esta palabra, despiértate, son estos tres. Ya esto es una breve explicación de cada uno. Pero este es el cuarto o significado o comentario que hace de la palabra despiértate. Dice, despiértate viene a ser levantarse del sueño, de estar sentado o acostado, levantarse del acomodamiento, de la enfermedad o de la muerte. O sea, esto que está ahí en la pantalla, repito, es el cuarto significado, concepto que yo tomé de esta palabra, despiértate. O sea, aquí en estas palabras no hay ningún comentario que yo haya escrito, sino tal y como está ahí, así lo copié y así lo pegué. Entonces, ese despertarse que es, aunque está hablando de despertarse, pero ya aquí habla de un levantarse, dice, del sueño, o de estar sentado, o de estar acostado, o de estar acomodado, o de una enfermedad, o de la muerte. Entonces, todo esto es lo que muchas veces no llegamos a un pleno entendimiento. Ok, yo dejé de hacer tal cosa. Por ejemplo, alguien me dijo que yo, es un ejemplo nada más, alguien me dijo que yo era inútil en esto. Como me dijo que era inútil, lo dejé de hacer. Pero repito, el riesgo de esto es de que no me doy cuenta de que al dejar de hacer aquello que a mí me mandaron a hacer, puede entrar oscuridad. Y la oscuridad va a traer tiniebla. Y si algo, esto lo prediqué hace algún tiempo en la iglesia, nos llegamos a dar cuenta es de que ya no se denuncian las obras de las tinieblas, sino que ahora se llegan a ser partícipes. Y cuando uno se hace partícipe, y ahí les traigo algo que yo creo que vamos a... Sí, esto, aquí no sé qué tanto se va a ver, pero... Bueno, mejor vamos a ir paso a paso. Cuando uno se hace partícipe, llega a probar aquello que en su momento uno denunciaba. Y nosotros hemos visto casos de gente que, por ejemplo, aborrecía algo que el esposo o la esposa hacía, pero con el tiempo llegó a hacer lo mismo. Y ya no estaba aquella solvencia de parte del esposo o de la esposa a reclamarle que por qué estaba haciendo eso, porque en su momento él también lo hizo, ella también lo hizo, y ahora los papeles se cambiaron. Él ya no lo hace, ella ya no lo hace, pero el cónyuge lo está haciendo. Entonces no hay una autoridad de decir por qué usted está haciendo eso, o de denunciar las obras de las tinieblas, porque en su momento los dos han sido partícipes. Y eso, repito, para mí es lo más delicado del no despertarse, del no volver en sí, de no volver a retomar lo que uno dejó, de que uno piensa, no, y ahí traigo, es que el tema es algo extenso, para cuidarme, pero no nos damos cuenta que buscando cuidarme, la oscuridad puede traer a las tinieblas. Miren, lo que me interesa de la cita es básicamente lo de abajo, pero leámosla toda. Dice, Judas 1:13 dice, fieras ondas del mar que espuman, dice, su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada, esto es lo de abajo, repito, es lo que me interesa, eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces ahí nos damos cuenta de que oscuridad y tinieblas no es lo mismo. La oscuridad, repito, es como cuando yo apago la luz, me voy a descansar, ok, pero la oscuridad automáticamente, ¿en qué momento se va? Cuando yo enciendo la luz, la oscuridad se vuelve ahí. Pero las tinieblas ya es una atmósfera espiritual en donde ya hay maldad, ya el enemigo puede llegar a gobernar. Y recuérdense que la Biblia dice en Génesis que las tinieblas estaban sobre. O sea, ya las tinieblas vienen a ser una cobertura. Amén. Bueno, entonces esto es lo delicado de uno no querer despertarse. Miren, no sé qué tanto vayan a lograr ver ahí, pero miren, básicamente eso que está ahí, el apóstol Sergio lo ha predicado ya por mucho tiempo, es algo que le llaman la famosa ventana de Overton. O sea,
básicamente lo que nos interesa, de aquí son ejemplos, es esto, de que cuando yo no me despierto, corro el riesgo de ser partícipe de la oscuridad. La oscuridad, como lo acabamos de ver, atrae tinieblas. Y en el ejemplo que acabo de poner, de que aquello que antes yo denunciaba, si no me despierto, ahora lo voy a terminar aprobando. Ok, miren, vamos a ir uno por uno. Entonces, ¿qué es lo que hace la famosa ventana de Overton? De que aquellas cosas que eran impensables, que eran tabú o moralmente inaceptables, como por ejemplo acá, dice, en las drogas duras en los años 70 era impensable poder legalizarlo, pero ahora en la actualidad, a donde quiera que uno va, despide un olor a droga, ¿verdad? Ok, entonces lo que hace la ventana de Overton es de que aquello que era impensable, vamos a ir hasta abajo, se convierte en una ley aprobada. Pero vamos a seguir poniendo el ejemplo. De impensable pasa a ser radical. El ejemplo es algo muy extremo, apenas discutido. Por ejemplo, el matrimonio igualitario en los años 80. O sea, era algo que o no se aprobaba o se empezaba a discutir. Vean, de ser radicales, digámoslo así, aunque aquí los ejemplos son diferentes, ¿verdad? Pero ya empieza, dice acá, apenas empieza un grupo a discutirlo. Luego de radical pasa a aceptable. Empieza a debatirse en círculos académicos o minoritarios, como por ejemplo el matrimonio igualitario en los años 90. De aceptable pasa a ser sensato, considerado razonable por parte de la sociedad. Y aquí vemos ya el matrimonio igualitario en el año 2000. De sensato pasa a ser popular, apoyado por la mayoría, matrimonio igualitario en el año 2010. Y de popular pasa a política oficial, convertido en una ley o una norma, matrimonio igualitario legalizado en muchos países. Ok, entonces, esta es una forma, mis amados hermanos, en la que el enemigo trabaja. Repito, de algo, yo lo voy a resumir así, de aquí hasta abajo, en el que las obras de las tinieblas, fue la primera cita con la que empezamos, algo que yo antes denunciaba, si entra la oscuridad y las tinieblas, ahora lo voy a convertir en ley. O sea, ya cuando algo se convierte en ley, ya viene a ser algo impuesto, viene a ser como una doctrina, de que si yo no lo hago, estoy mal. Pero ¿y cómo se llega a eso? Si al principio yo ni siquiera lo aceptaba, yo denunciaba eso por el adormecimiento. Amén. Y esto les digo es algo que lamentablemente nosotros hemos visto de gente de que en su momento no aceptaba algo, pero con el paso del tiempo lo aprueba, lo resulta haciendo. Podemos poner un ejemplo, ¿verdad? En lo que pasó en el huerto del Edén. La mujer en el huerto no solamente se lo comió, sino terminó dándole a su esposo, ¿verdad? Y eso, repito, para mí es algo de lo delicado de este tema, al no querer uno despertarse, amén, al pensar uno, así como estoy bien. Pero miren, por más bien, mis amados hermanos, que ustedes y yo consideremos que estemos, si podemos decir, no, yo el día de hoy estoy re bien, gloria a Dios, y qué bueno. Pero la Biblia nos muestra de que siempre podemos estar mejor. Amén. Entonces la Biblia dice, el que crea estar firme, tiene que cuidarse para no caer. O sea, si yo creo estar bien, es cuando más me tengo que cuidar. ¿Por qué? Yo se los decía empezando el año, en el primer culto que teníamos, de que si nosotros pensamos que espiritualmente hablando estamos bien, no podemos pensar de que porque estamos bien, el enemigo no se va a meter con nosotros. Porque Jesús estaba bien, estaba ayunando y el enemigo se fue a meter. Y si nosotros estamos espiritualmente hablando mal, no podemos pensar que el enemigo tampoco se va a meter con nosotros. Porque si estamos bien, va a intentar estorbarnos. Y si estamos mal, a él no le va a bastar que estemos mal,
sino él va a buscar destruir. Porque la Biblia claramente dice que él vino a robar, matar y destruir. Amén. Y el fin de la destrucción, cuando ya se ve la destrucción, es por la eternidad. O sea, al enemigo no le basta, no le es suficiente saber de que aquí, en este momento, yo estoy mal. O sea, él no le interesa solamente eso. Le interesa de que yo continúe de mal en peor para un día ser destruido por la eternidad. El famoso lago de fuego. Ese es el trabajo del enemigo. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? En el momento que sintamos que estamos aprobando algo que antes denunciábamos, tengo que despertar. En el momento que yo me dé cuenta de que dejé de hacer algo que hacía, tengo que despertar. Amén. Ok, ahora miren esto, pues. Entonces ya vimos lo que según la concordancia y la Biblia es despiértate tú que duermes. Amén. Ahora, aquí son los significados de la palabra dormir. Lo que vimos fue el despertarse, pero ahora el dormir. Y por eso les decía que aunque la Biblia dice despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos, no hay mucha diferencia, porque uno de los significados de la palabra tú que duermes es estar muerto. Y vean esto, cuando se habla de alguien que está muerto, dice que es alguien que ha perdido. O sea, si lo vemos literalmente, alguien que está muerto es alguien que ha perdido. ¿Qué perdió si está muerto? La vida. Amén. Pero a mí me gustó de resumirlo solo así, que alguien que está muerto es alguien que ha perdido la vida, la ilusión, el deseo de seguir adelante. Y ahí podemos poner o meter cualquier cantidad de otras cosas. Por ejemplo, los sentimientos, las emociones, lo que usted decía, ¿verdad? El deleite. Entonces, alguien que ha perdido el deleite, según la Biblia, espiritualmente hablando, algo tuvo que habérsele muerto. Algo tuvieron que haberle, digámoslo así, matado, o algo dejé que me matara. Amén. Por eso perdí el deleite, y las cosas en las que me deleitaba ahora vienen a ser una carga, vienen a ser un tropiezo, un obstáculo, ya no valen la pena. ¿Pero por qué? Porque según lo que dice aquí, algo se perdió. Y vuelvo a hacer el link con el tema que daba ayer. ¿Qué le dice el Señor a la iglesia de Éfeso? Pero tengo una cosa contra ti. Miren que le dice contra. Y aquí volvemos a la misma palabra, que has perdido. Y yo saqué ya ayer, ya no me dio tiempo explicarlo, pero de esa palabra perdido que dice ahí cuando habla de Éfeso, pero tengo contra ti que has perdido. Dice que lo primero que pasó fue que descuidó. Hay una versión que dice que has descuidado tu primer amor, como consecuencia de descuidarlo, se enfrió. Luego dice, te alejaste. Luego dice, lo abandonaste. Y hay una última versión que termina diciendo, lo perdiste. Y la otra dice, ya no existe. O sea, esa pérdida de ese amor, de esa iglesia, o sea, fue todo un proceso. Empezó descuidándolo. Luego se le enfrió. Luego dice, se alejó. Luego dice, lo abandonó. Luego lo perdió y por último ya no existe. O sea, miren qué tremendo cómo empezó la pérdida de amor de Éfeso, descuidándolo. Y cómo terminó, ya no existía. O sea, porque hay una versión que dice que el amor que tenía por mí al principio ya no existe. Amén. Entonces, cuando ya uno, vamos a decirlo así, deja de amar o deja de deleitarse en algo, no es exactamente porque el deleite se le haya terminado. Porque nosotros como seres humanos fuimos hechos para deleitar a nuestro Creador, pero también para deleitarnos. Entonces, cuando el deleite por algo se pierde, no es porque se haya perdido exactamente, sino es que se encontró otro deleite. O sea, el deleite siempre va a estar, pero lo que cambia es el deleite en lo que nos deleitamos ahora. Ya no nos deleitamos en eso y nos vamos a deleitar en otra cosa. Amén. Entonces acá, repito, cuando él dice ahí, levántate, o sea, es como espabilarse, ¿verdad? Darse cuenta uno que tiene que retomar lo que dejó, pero ahora podemos decir retomar lo perdido. O sea, analizar
¿qué perdí? Ok, como lo decía la hermana, probablemente el deleite. Pero aquí dice la vida, la ilusión, el deseo de seguir adelante. Y eso, pues la palabra viene a ser expuesta, ¿verdad? Ya, ¿quién es el que tiene que identificar qué hemos perdido? Somos nosotros. O sea, en algún momento de nuestro diario vivir, ¿verdad? Tal vez dejamos un poquito a un lado el teléfono y agarramos esto. Bueno, ¿qué probablemente perdí? Yo no sé si en alguna oportunidad alguien nos ha dicho, pero yo me acuerdo que cuando yo lo conocí usted era diferente, hacía esto, hacía lo otro, ¿qué perdí? ¿O será que la pérdida vino como consecuencia de que me acomodé? Porque fue lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Pero miren esto. Entonces, los significados de esa palabra, duermes, son los que están aquí en amarillo. Y dice, este otro, dice, duerme, dice, cuando habla de ese dormir, despiértate tú que duerme, dice que hay que despertarse de indiferencia carnal a las cosas espirituales de parte de los creyentes. Entonces, cuando hay, según la concordancia, esto lo dice la concordancia, cuando alguien está dormido, o como lo vimos en el otro punto, o no se ha despertado, es porque dice que hay una indiferencia. La indiferencia es como consecuencia de las obras de la carne a las cosas espirituales de parte de los creyentes. Y yo no sé si alguna vez nos habrá pasado, pero miren, la iglesia en sí, digámoslo así, no es que nos haya causado a nosotros algún daño y como consecuencia de ello, ahora yo estoy indiferente. Porque nadie, mis amados, ninguno de nosotros, o sea, de la noche a la mañana vamos a estar indiferente con aquella persona que tal vez nos ha ayudado, nos hemos ayudado, hemos compartido, como Moisés, por ejemplo, que compartió victorias, derrotas, compartió la gloria de Dios con el pueblo, y el pueblo llega un momento en el que ya no quieren nada, y Dios le dice, te voy a dar un pueblo nuevo, y Moisés le dice, no. Si le quitas la vida a ellos, quítamela a mí también. Ok, entonces para Dios, definitivamente la vida de Moisés era tan importante que ustedes y yo sabemos no lo hizo. Pero ¿por qué Moisés? Probablemente quizás nosotros estando en los zapatos de Moisés, ay Dios mío, al fin escuchaste mis oraciones, quítame ese pueblo y dame otro nuevo. Porque esas fueron exactamente las palabras de Dios para Moisés. Te voy a quitar ese pueblo y te voy a dar uno nuevo. Todos probablemente, imagino que hubiéramos dicho, al fin voy a descansar. Pero ¿qué hizo Moisés? No. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que no quiso? Una de las cosas que yo creo es porque Moisés con ese pueblo vio la gloria de Dios. Imagínense, se lo quita todo. ¿Con quién iba a platicar él después de las glorias? Con nadie. Porque el pueblo nuevo que le iba a dar no habían visto esas glorias con las que él vivió. Tenía que volver a empezar. Entonces les digo esto, nos ponía este ejemplo porque muchas veces no es en contra de la iglesia nuestra indiferencia, sino es en contra de una persona que nos hizo daño, pero el enemigo es demasiado astuto y hace que quedemos dormidos hacia las cosas espirituales, cuando probablemente el que me dañó, me hirió, me traicionó, qué sé yo, fue una persona, pero el enemigo se aprovecha de eso y hace que me duerma y ya empieza mi indiferencia hacia las cosas espirituales, porque yo creo que nosotros, por más que la gente nos haga o deshaga con nosotros, no le atribuimos despropósitos a Dios de decirle, me hicieron esto por tu culpa. No, sino nos resentimos probablemente con la gente, pero repito, pero el problema es que el enemigo es demasiado astuto y ya se aprovecha de que lo que la gente me hizo, me duerme y descuido las cosas espirituales. Y en ese punto yo les podría decir, ¿y qué culpa tiene Dios si Dios no me hizo nada? Es esto, de que el enemigo es astuto y se aprovechó para ministrarme un adormecimiento. Pero a mí me llamó la atención de este significado esa palabra, indiferencia. Y aquí, la palabra indiferencia dice que es la falta de interés, la falta de emoción o reacción frente a algo o a alguien.
¿Por qué? Vuelvo a la carga. Si a mí dentro de un grupo, en la escuela, en la iglesia, en el colegio, en el trabajo, en el gimnasio, alguien me hizo algo, ¿por qué ¿por qué pierdo yo el interés por volver a ese lugar? Si no fue el lugar. ¿Qué piensan ustedes de eso? Repito, o sea, alguien en algún lugar me hizo algo. ¿Y por qué yo pierdo el interés de volver al lugar? Porque uno lo relaciona, lo vincula y uno sabe de que en ese lugar está aquella persona. Pero miren, esto es lo que a mí me llama la atención, cómo el enemigo se aprovecha demasiado de que fue una persona, pero yo desecho el lugar de una vez. Entonces, ¿eso qué es? Un adormecimiento. ¿Y qué necesitamos? Despertarnos, recuperar el interés. Amén, porque dice acá que esa indiferencia es falta de interés, falta de emoción o una reacción frente a algo o a alguien. Alguien me hizo y yo reacciono. ¿Cómo reacciono? Con indiferencia. Y el problema, si nos damos cuenta acá, dice que es indiferencia carnal a las cosas espirituales. Entonces aquí se pone un poquito más difícil o más dura la cosa, por así decirlo. Porque miren, normalmente cuando entramos en indiferencia es porque alguien nos hizo algo. Amén. Pero dice que la indiferencia es carnal. O sea, como que no soy yo tan espiritual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora alguien me hizo algo, estoy indiferente, pero me puse indiferente a las cosas espirituales. Y repito, y en sí, si tomamos como las cosas espirituales no me han hecho nada. Lo que pasó es que no he dado una talla o estoy dormido en lo espiritual, que ahora me es más fácil o mejor ser indiferente a reconocer de que si lo que aquella persona me hizo me hirió, me dolió, es porque era un poco carnal todavía. Amén. Bueno, la siguiente. Dice acá, es el siguiente significado de tú que duermes. Dice, vamos a ver tiempo. Entonces estábamos en este de acá. Dice que tú que duermes, dice que es una condición, miren aquí la cosa cambia un poco, de insensibilidad a las cosas divinas, involucrándose en ello, dice, en conformación al mundo. Y aquí ya no voy a explicar mucho porque ya todavía me falta. Dice acá que es la insensibilidad, no sentir dolor, no mostrar importancia, frialdad o una actitud, miren, me llamó mucho la atención, de autodefensa. Entonces aquí podemos entender algo de lo que les decía, ¿verdad? Si a mí una persona me hizo algo en un lugar, ahora ¿por qué yo me incomodo en ir a ese lugar? Porque lo que estoy buscando es autodefenderme. Pero si nos damos cuenta, lo delicado es de que ya esa autodefensa ya es insensibilidad. O sea, ya me estoy convirtiendo en una persona insensible y según la Biblia, una persona así está dormida. ¿Qué hay que hacer? Despertar. Vamos a ir rapidito, que ya me avanzó el tiempo. Entonces acuérdense que la cita dice, levántate tú que duermes, despiértate, perdón, tú que duermes, ya lo explicamos, ¿verdad? Y luego dice, y levántate de entre los muertos. Aquí ya no quise colocar mayor explicación, porque miren, todo lo que está en la pantalla son los significados. Cuando le dice levántate, le está diciendo, significa reanimarse, avivarse. Aquí está algo de lo que decía hermana Alejandra, ponerse en movimiento. ¿Sí? O sea, no nos va a servir de mucho el hecho de que, bueno, la palabra hoy nos ha hablado. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ponerme en movimiento. Amén. Dice acá, reaccionar, levantarse, activarse, restablecer, restaurar, salir del sueño, alzarse. Y este fue otro de los que me gustó mucho, erguirse. Recordemos que en la Biblia dice, erguidos vuestras cabezas, dice, y alzad vuestros ojos. ¿Por qué? Porque nuestra salvación está pronta, la venida del Señor está pronta. Entonces aquí ya tiene, si yo me quedo dormido y no me levanto, corro el riesgo de que Cristo venga y me quede. ¿Por qué? Por estar dormido. Surgir, dice aquí, abrirse los ojos, pararse, enderezarse, brotar, espabilarse, despertarse, incorporarse y
El último es resucitar. Y acuérdense, los significados anteriores hablaban de muerte. Y aquí está la cita de la que les hablaba del hijo pródigo. Vamos a ver del versículo 17 hasta el 24. Vamos a leer. Vean qué dice. Dice Lucas 15, 17, el 24 dice: entonces, ahí está el volviendo en sí. Como ese despertar, ese recapacitar. ¿Y yo qué estoy haciendo aquí? Como que se puso a hacer ese acopio de sus facultades, ¿verdad? Y dice acá, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Y aquí está, viene el pensamiento, lo creo y dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí. Y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Y qué dice ahí en rojo? Y levantan. O sea, nos damos cuenta, todo lo que leímos anteriormente fue el volver en sí, el recapacitar, el yo me voy a levantar, pero todo en la mente, ni nada de acción. Y luego dice él, se levantó. Y levantándose, fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y dice acá, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traer la mejor ropa y vestirlo, y poner un anillo en su mano y sandalias en sus pies. O sea, nos damos cuenta de que todo lo que el hijo le estaba diciendo, resumamos, ya no soy digno. ¿Qué le dijo el padre al hijo de eso? ¿Qué le dijo el padre? Ajá. O sea, el hijo llega pidiendo perdón, se humilla y todo, y le dice: ya no soy digno. Y el padre, ¿qué le dice a él? Según lo que está en la pantalla de todo eso que estaba diciendo el hijo. El padre no le dio lo mejor. No le dijo absolutamente, ni atención le puso. Porque ¿qué es lo que dice? Pero el padre dijo a sus siervos. O sea, no vemos que haya habido una respuesta ahí. Sí, malgastaste toda la herencia, así te tenía que ver, ya sabía yo que ibas a regresar. No hubo ni un reclamo, sino solo una manifestación del amor. Y como lo vamos a ver ahí, y dice: y traigan el becerro engordado y mátenlo. Es un pensamiento que yo he tenido desde que el hijo se fue. El padre mandó a engordar el becerro. ¿Para qué? Para que el día que regresara hicieran fiesta. Amén. Sigue diciendo: y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos. Esto creo que era la palabra que yo tenía idea que iba a ser un año de regocijo. Amén. Pero por ahí va el deleite, ¿verdad? Porque este hijo mío estaba muerto. Miren qué tremendo. Estaba muerto. O sea, literalmente estaba muerto. No. Pero miren lo que dice: estaba muerto y ya ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y les hago una pregunta. Ustedes y yo sabemos de que cuando el hijo se fue, la Biblia muestra que él pidió la herencia. Le dieron su herencia y se fue. Cuando regresa, lo vuelven a tomar como hijo. ¿Qué piensan ustedes de la herencia? ¿Será que le iban a dar más herencia o ya no había herencia para él? Yo pienso que sí, todavía. Aunque le hayan dado. Entonces, no solamente regresó a ser hijo, sino su herencia ahí está. Esa herencia siempre iba a tener. Amén. Entonces, esto es importante, mis amados hermanos, para que nos demos cuenta de que todo está en lo que usted decía, hermana Alejandro, en que uno se levante, tomar acción, ¿sí? Ya casi termino. Recuérdense que dice: levántate de entre los muertos. Y aquí está, miren esto, la palabra muertos significa ineficaz, inútil, incompetente, inoperante, incapaz, inválido, ineficiente, infructuoso, estéril, improductivo, fallido, vano. Pero miren lo que dice abajo. Es el que más me llama a mí la atención de todo. Que la palabra muerto significa la condición espiritual. ¿De quién dice?
Miren qué tremendo, mis amados. Se entiende que un inconverso es alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo. Amén. Pero espiritualmente hablando, cuando nosotros estamos sin esto de acá, sin levantarnos, sin volver en sí, pues la Biblia dice, levántate entre los muertos. ¿Sí? Entonces, mi condición espiritual llega a ser, no, definitivamente no soy un inconverso, ¿verdad? Porque ya acepté a Cristo, pero mi condición llega a ser muy similar. Miren, le voy a hacer una pregunta. Yo tengo la respuesta, pero quiero que ustedes piensen. No soy inconverso porque ya le abrí mi corazón al Señor, ya reconocí mi condición. Pero la Biblia me muestra que si no me levanto, si no retomo lo que hacía, mi condición viene a ser como la de un inconverso. O sea, un inconverso, para dejar de ser inconverso, ¿qué necesita? Aceptar a Cristo. Y si la condición de una persona que no se ha levantado de entre los muertos viene a ser similar a la de los inconversos, ¿qué necesita? Volverse a Cristo. Lo que necesita es reconciliarse, volverse a Cristo. Amén. Lo que le decía, una vez más repito, el Señor a la iglesia de Éfeso: vuelve a hacer las primeras obras. Y por último, ya voy a terminar con esto, le dice: levántate de los muertos y te alumbrará. Vean esto. Aquí vamos a ver dos palabras porque una viene de la otra. La palabra alumbrará es esta, epifauno, fauos, iluminar y alumbrar. Pero esa palabra, la 20:17, viene de la 20:14. Y la 20:14 significa brillar sobre o llegar a ser luz. Entonces vean cuál es la importancia, mis amados hermanos, de despertar, de levantarse. Y como usted lo decía, no es nada más despertar, no es nada más levantarse, sino lo último es que Cristo nos alumbre. O sea, si no me despierto, si no me levanto, no habrá alumbramiento. Si me despierto y si me levanto, habrá alumbramiento, pero miren qué es ese alumbramiento. Dice: lo que es iluminado llega a ser luz. Y por último dice: la gloria de Cristo, iluminando al creyente que cumple las condiciones, de manera que siendo conducido por su luz, refleja su carácter. Entonces, ¿cuál es el riesgo? De no despertar ni de no levantarme, que no voy a estar reflejando ni la luz ni el carácter de Cristo. Y sabemos de que la luz, mis amados hermanos, vence a las tinieblas. Y por último, dos versículos y termino. Apocalipsis 22:5 dice: y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de la luz de lámpara ni de la luz del sol, porque el Señor Dios, ¿qué dice? Los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Okay. Volviendo a la cita de Efesios, ¿a quiénes va a iluminar a él? Porque aquí ya básicamente estamos hablando de que aquí en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, el reino eterno ya se instaló. Y dice ahí que el Señor los iluminará, pero ¿a quiénes? A los que fueron arrebatados, a los que se despertaron, a los que se levantaron, hicieron lo que tenían que hacer. Acuérdense que la Biblia dice: dichoso el siervo aquel, cuando el Señor regrese, lo encuentre acomodado. No, ¿verdad? Dice: lo encuentre haciendo aquello que lo dejó, que lo envió o que lo mandó a hacer. A esos Cristo les alumbrará. Y por último termino diciendo acá, Salmos 105:39, extendió una nube para cubrirlos y fuego para, ¿qué dice? Miren qué tremendo, para iluminarlo de noche. Entonces no importa, mis amados hermanos, las noches van a llegar. La Biblia dice que el día malo nos va a llegar, pero si estamos despiertos y levantados, haciendo lo que Él nos dejó haciendo, cuando venga la noche, Él nos va a iluminar. Amén, amén y amén. Y con eso termino.